Bueno, nosotros escogimos la región Caribe para determinar el derecho a agremiación. Escogimos un periodo bastante largo que va desde 1899 hasta 2019, pero haciendo el análisis sociológico desde los campos de Bourdieu, podemos encontrar muy fácilmente los puntos de tensión que se encuentran entre las diferentes interacciones que hay dentro de los componentes del campo. En este caso, el círculo corresponde a la región Caribe. Esta casita que vemos en grande corresponde al Estado y dentro de ella existen unas instituciones. También hay, como vemos aquí, un capital simbólico, que es un capital económico, un capital cultural y un capital social. Tenemos también, aparte de eso, unos agentes dominantes, que son las instituciones y el Estado. Tenemos entonces unos agentes dominados que corresponden a lo que es la población y los trabajadores. Existe también una violencia simbólica y existe una violencia física. Aparte de eso, existe un hábitos que es la interacción entre los diferentes agentes. Encontramos entonces las instituciones. La institución más grande e importante en este caso es el Estado, y dentro del Estado vamos a encontrar lo que es el ejército, la policía y la empresa multinacional United Fruit Company. Encontramos los agentes se denominan entonces en agentes dominantes y en agentes dominados. Los agentes dominantes, entonces nuevamente encontramos a la empresa multinacional United Fruit Company con el ejército y la policía, y encontramos los agentes dominados que corresponden a toda la clase obrera y trabajadora para esta empresa multinacional. Ahora hablaremos del capital simbólico. El capital simbólico está representado por tres tipos de capital. La característica de este capital es que es acumulable, quiere decir que un agente puede tener un capital o dos o tres. Está el capital económico. Este capital está compuesto por las infraestructuras físicas, dinero, títulos a valor, entre otros. El capital cultural se comprende de dos tipos, un capital objetivo y un capital subjetivo. El capital objetivo corresponde a escritos, libros, tesis, obras de artes, entre otros. Y el capital subjetivo son las diferentes formas de cultura que se evidencian dentro del campo. El capital social corresponde a las diferentes relaciones entre los agentes. Acá quien tenga o quien aglomere más capital es quien tiene poder. Hablaremos también de la violencia. Esta violencia está representada de dos formas, una violencia física y una violencia simbólica. La violencia física son las represiones e implantaciones de violencia por parte de lo que Althusser denomina aparatos de represión del Estado. Esos aparatos son el ejército, la policía, entre otros. La violencia simbólica corresponde al tipo de violencia que ejercen las instituciones y los agentes dominantes sobre los agentes dominados. En este caso podríamos hablar de una violencia psicológica hacia el trabajador por parte de las instituciones. Bueno, de tal manera también se da un hábitus. Ese hábitus es la interacción que se da entre la United Fruit Company, la policía y el ejército. Cuando nosotros hacemos la referencia a la United Fruit Company, estamos haciendo referencia a 1928, a la masacre en las bananeras, y pues como todos sabemos por cultura general, se da a partir de allí los primeros atisbos, digámoslo así, de agremiación en el país. Por tanto, la interacción entre estos componentes fue el evento que desencadenó semejante masacre. ¿Por qué? Porque en ese momento la United Fruit Company tenía el capital económico y capital cultural. Aparte de eso, también tenía capital social. El capital social es la interacción que uno encuentra entre cada una de las instituciones y de estas con el Estado. Se supone que quien pone las reglas del juego en el campo es el Estado, pero aquí en este momento quien estaba imponiendo las reglas de juego era la United Fruit Company, porque logró de alguna forma permear las estructuras del Estado, dominar las estructuras de la policía y del ejército. Esto generó desigualdad y de una u otra forma se generó tal tipo de evento en el país. De tal forma, el hábitus que se da dentro del campo está determinado no solamente por los integrantes que hay en los agentes dominantes, sino también por las sumisiones que hay de los agentes dominados. De tal forma, siempre vamos a encontrar que el campo de tensión
más grande que hay es un campo de tensión económico, un campo de tensión social y un campo de tensión político entre los agentes dominantes y los agentes dominados. Para 1899 el evento no es diferente a lo que se está dando en 1928 y lo que se da a la época en 2019, perdón. ¿Por qué? Porque siempre se da la misma tensión, siempre hay unos agentes dominados que van a querer acceder a más garantías y que los agentes dominantes cedan a estas garantías. Siempre van a haber esos tipos de presión psicológica que se ve realizada dentro de la violencia simbólica, y también van a haber violencia física, porque pues esa es la forma en la que el Estado puede ayudar o puede generar estrategias para enaltecer o para darle mayores garantías a las multinacionales que entre comillas dicen invertir en el país. Entonces esa misma situación ha generado de una u otra forma tensiones en el país. La tensión principal acá se da por la parte económica y por la parte social, por la parte de habitación, por la parte de garantías del trabajador, y por tanto a este componente de Estado y de instituciones no le conviene que este componente dominado se agremie, porque entonces empiezan a haber tensiones de mayor rango que en este momento ya están vistas desde el sector internacional y que van a ejercer su presión positiva, y ellos van a perder garantías, ellos van a ganar garantías, y entonces van a tratar de equilibrar la balanza de la economía. De otra forma podríamos decirlo, que el hábitus son todas las reglas que se generan dentro del juego, pero aún así existen las tensiones. Esa es la tensión principal que se da dentro del campo de juego. ¿Cómo nosotros podríamos de alguna forma disminuir esa presión, esa tensión que se da en el campo de juego? Por un lado, tendremos que generar políticas en bloque de constitucionalidad, a la vez de la veeduría de la Organización Panamericana de los Derechos Humanos, que garanticen el derecho a agremiación dentro del país, porque hay en muchas de las revueltas o en muchos de los procesos de agremiación que se dan por maestros, por estudiantes y por todos los líderes sociales del país, siempre hay algo de represión y siempre hay algo de brutalidad por parte del Estado y de las, digamos, transnacionales o las empresas grandes, que son las que aglutinan poder y dinero, son las dueñas del capital simbólico. Aparte de eso, proponemos también generar cambios sustanciales en materia de distribución del capital, o sea, mayores garantías para el trabajador, porque si logramos equilibrar un poco la balanza hacia el trabajador, que cada vez es más miserable su sueldo y que cada vez de una u otra forma pierde garantías en cada uno de los diferentes estadios de la historia, el trabajador ha perdido garantías, ahora ha tratado de ganarlas en un poco gracias a alguna normatividad internacional por la OTI, pero siempre es un campo de tensión que tenemos que trabajar. Y por último, digamos que buscar estrategias de cumplimiento del total de las políticas ya legisladas en cuestión de derecho de manera general en el país y de manera de bloque de constitucionalidad. Bueno, para finalizar, entonces este grupo está constituido por Yamit Villarreal, Gabriela Arias, Karime Herrera, Juan Pablo Monge, Luis Enrique Tibaquirá y Ángela López.